Tercer bloque de Plural con nuestros columnistas habituales, hoy con Jorge Río. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Raúl. Bienvenido de vuelta. Muchas gracias. ¿Con qué tema, Jorge? Bueno, me gustaría un poco retomar algunas cuestiones que quedaron ahí en el tintero de mi última participación en esta columna, un poco en línea de justamente política, sociedad, pero sobre todo política, un poco en esta línea de utilizar, si se quiere, ¿no?, en el buen sentido, este espacio para sumar aportes, sumar reflexiones sobre, bueno, justamente nuestras militancias también, ¿no? De eso hablamos la columna anterior, donde, recapitulando un poco, traía yo este aporte que hace Damián Selfsky, el actual intendente de Hurlingham, que tiene publicados 2 libros, y una metáfora que él utilizaba que tiene que ver con, bueno, qué es militar, qué es hacer, de qué Teoría va. de la militancia. Teoría de la militancia y la organización permanente son sus 2 libros. Y bueno, esta metáfora que me parece fértil, ¿no?, de comparar, trayendo él también a su obra lo que es la psicología lacaniana, comparar el ejercicio de militancia con el ejercicio profesional de un analista, ¿no?, y el espacio que se crea en una terapia, en un espacio de análisis, donde la pregunta tiene una centralidad, sobre todo con lo que tiene que ver con justamente discursos, ¿no?, y esquemas mentales que a veces no son los que tienen coherencia con nuestros propios intereses, ¿no?, y con el posicionamiento social en términos múltiples dimensiones, ¿no?, en términos no solamente de clase social, sino también de género, ¿no?, de situación racial, ¿no?, la raza entendida como una categoría social, no biológica, entre otras, ¿no?, lo que generalmente aborda la interseccionalidad, ¿no?, que es no solamente analizar la clase social, sino también estos otros aspectos sociales que también influyen en la vivencia, en el día a día y en la experiencia vital, ¿no?, de las personas y los grupos sociales. ¿Analizar cuándo y dónde? Analizar justamente desde las propuestas, ¿no?, los programas políticos que defendemos, que llevamos adelante. Para bajarlo un poquito más a tierra, tiene que ver con las militancias sociales como la del movimiento LGBT, de la diversidad sexual y de género, los movimientos antirracistas, bueno, y los espacios políticos que buscan de alguna manera justamente luchar por los intereses de lo que también como categoría solemos referirnos como pueblo, ¿no? Dependiendo de qué esquema, de qué teoría social también abordemos la cuestión, vamos a hablar de clase social, vamos a hablar de pueblo, oligarquía, vamos a hablar de diferentes categorías, pero que básicamente tiene que ver con apostar a una sociedad más justa y más igualitaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones, aparece también la categoría de progresismo. De hecho, hoy escuchamos, ¿no?, que hay por un lado, mucha crítica, ¿no?, mucho ataque a lo que es el progresismo, que de alguna manera ¿A qué progresismo? Exacto, que de alguna manera es un término muy amplio, ¿no?, que nos sirve para referirnos de manera muy amplia a los espacios políticos, a los partidos, a los grupos sociales, a los sectores que buscan de alguna manera una mayor redistribución quizá de las riquezas, por ejemplo, ¿no?, en lo económico, y que luchan por los derechos de sectores sociales o poblaciones que históricamente vienen siendo relegadas y que no tienen una representación en los espacios de poder, por ejemplo. Ahí volvemos a esto que yo decía hace un ratito, las luchas sociales, pero también el ambientalismo, por ejemplo, claro, ¿no?, que el progresismo también incorpora, claro, exactamente, y también promueve el cuidado del medio ambiente. Entonces, sí, por supuesto que si nos ponemos a mirar esos programas... ¿El cuidado del ambiente por el cuidado del ambiente o el cuidado del ambiente para ponerle un freno al extractivismo y al capitalismo salvaje? Bien. Que también pone un pie sobre la naturaleza. A eso justamente iba, ¿no?, cuando nos ponemos a analizar y a pensar en esos programas políticos. Yo en la columna anterior no hablé de progresismo, hablé del campo popular, más centrado y focalizado en lo que es nuestro país, lo que es Latinoamérica. Hoy el foco
quizá lo ponemos en un escenario más amplio, claro, ¿no? Mundial, y tiene que ver con eso, ¿no? Justamente con las opciones políticas que de alguna manera confrontan, ¿no? Con esas otras opciones que están más ligados al liberalismo, a las derechas, ¿no? Mientras el progresismo se vincula, se relaciona, porque no es exactamente lo mismo, y como vos decías también, cuál progresismo, cuál izquierda, es más compleja, ¿no? la relación, pero que, por supuesto, si tenemos que simplificar algunas ideas, encolumnamos de esa manera, ¿no? Progresismo incluso, con las izquierdas. Incluso cuál centro izquierda, cuál centro derecha. Exacto, ahí se complejiza aún más, ¿no? Pero en este esquema que necesitamos de alguna manera hacerlo más simple, claramente se encuentran contrapuestos, ¿no? Lo que sería el progresismo con las derechas, los liberalismos, los neoliberalismos y las ultraderechas, ¿no? Que están teniendo en este momento un auge en el mundo, un auge relativo, por supuesto, pero que sin dudas el contexto global, regional y local de alguna manera están propiciando, ¿no? ¿Auges cíclicos, te saco de tema, auges cíclicos según tu opinión o auges? Y es una incógnita, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero que claramente tiene que ver con las dinámicas del poder mundial también, ¿no? No solamente con dinámicas regionales o locales, sino que si uno se pone a analizar incluso los estilos, las retóricas y las estrategias que utiliza la ultraderecha en nuestro país, son prácticamente calcadas de las que se utilizan en otros países, ¿no? Obviamente que no pueden, digo prácticamente calcadas porque no pueden ser del todo calcadas, porque no es lo mismo un partido de derecha ultraderecha son distintos, claro, en Europa que claro, un partido de derecha ultraderecha en Latinoamérica, ¿no? Claro. Justamente por la diferencia estructural que existe entre los países centrales, como se los llama, y las del sur global o periféricos, entre comillas, en vías de desarrollo, ¿no? Pero que, por ejemplo, hacen que en los países centrales europeos, por ejemplo, las ultraderechas tengan, o en Estados Unidos incluso, un sesgo más nacionalista, proteccionista, y las ultraderechas en los países periféricos tiendan a tener un perfil más de extractivismo, ¿no? De apertura al extractivismo, justamente como mencionabas vos. Pero no conservamos, no defendemos lo nuestro, pero vengan. Exacto, ¿sí? Claro. Más allá de quizá impostar una cierta retórica nacionalista o no, porque también hay diferentes manifestaciones en ese sentido, incluso si queremos pensar en el gobierno actual, podemos verlo en la figura del presidente y la vicepresidenta, algunos matices en este sentido, pero que de todas maneras el nacionalismo se queda en cuestiones más retóricas, ¿no? Me quedé pensando, trajiste al presidente y a la vicepresidenta y me quedé pensando por un segundo dos modelos diferentes de derecha también. Exacto. En la misma fórmula de gobierno. Exacto, exactamente. Es decir, hay matices, ¿no? Claramente no todas son iguales, pero que sí tienen y conservan en común quizá justamente los puntos principales como claro, contrapuesto y en las antípodas de lo que es el progresismo o las izquierdas, ¿no? Entonces, pensando y recapitulando, decimos, bueno, hoy hay un ataque a lo que es el progresismo, se habla de la progresía, los progres, ¿no? Justamente para desdeñar, para bajarle el precio, ¿no? Para descalificar. Y es en un punto lógico, ¿no? Porque justamente esta lucha, esta propuesta, este programa político que llevan adelante los espacios que podríamos denominar como progresistas, claramente cuando proponen una redistribución de las riquezas, entran en contraposición directa con lo que proponen las derechas y ultraderechas, ¿no? Y la desigualdad, la lucha contra la desigualdad no solamente material, sino también, como decíamos hoy, esas otras luchas contra las desigualdades que tienen que ver con cuestiones menos visibles, menos obvias y que son más difíciles justamente de abordar porque responden más bien al ámbito de lo cultural, ¿no? Lo cultural en términos de lo simbólico, es decir, si nos vamos a los papeles, y acá es donde hay cierto lugar para el negacionismo, que es una de las grandes herramientas que tienen las derechas y ultraderechas, a decir, ¿de qué desigualdad de género me hablas si no hay ninguna ley que prohíba que una mujer pueda llegar a ser presidenta? Por ejemplo, de hecho, hemos tenido presidentas.
o en qué ley aparece que una persona de tez oscura no pueda hacer tal cosa, acceder a tal trabajo, o una persona trans. Pues bien, no hay... No está arreglado, pero sucede. Exacto. Es lo que llamamos justamente la igualdad formal versus lo que sería la igualdad real, ¿no? Y justamente en ese pasaje, como sí sucedió en otros momentos de la historia, donde en las leyes aparecían estas diferenciaciones. Los negros no podían votar. Exacto. Claro. Las personas no podían casarse con otras personas de su mismo género, por ejemplo. Las mujeres no podían votar, ¿no? Derechos que claramente eran diferentes en las propias leyes, ¿no? Que ahí es donde hablamos del ámbito formal. Bueno, eso se viene justamente avanzando y progresando en ese sentido, justamente impulsadas por el progresismo, podríamos decir. Pensemos en el feminismo también, en ese sentido. Sin embargo, las diferencias reales, que son, como decíamos, de una naturaleza cultural, son mucho más difíciles de detectar y de visibilizar. Porque si hablamos de lo cultural, hablamos de lo simbólico, hablamos de cuestiones que están naturalizadas y que nos parecen que ese orden es el natural cuando en realidad fue instituido. Te saco de tema otra vez porque Sí. me van resonando ejemplos, ¿no? En esto que venís hablando, los ejércitos que incorporaron mujeres o el fútbol que incorporó mujeres, por ejemplo, esos cambios que se van dando. Exacto, que quizá en estos ejemplos no parecen tan relevantes o tan trascendentales, sin embargo son parte de procesos que sí lo son, ¿no? Desigualdades que si no hay datos empíricos, ¿no? Datos que son fruto de investigaciones, muchas veces es mucho más difícil de verlas y pareciera que son simplemente elucubraciones, ¿no? O ideas sin sustento, ¿no? Entonces ahí la cosa se complica y se complejiza mucho más porque justamente se necesita inversión en ese sentido. El Estado necesita invertir en investigación para, por ejemplo, tener datos que demuestran por dar un ejemplo nada más, la distribución de las tareas de cuidado, por ejemplo, ¿no? De las tareas domésticas. Que recaen en ellas mayoritariamente. Exactamente, y descubrir esas brechas, ¿no? De género, por ejemplo. O investigar cuál es el acceso de las personas racializadas a ciertos trabajos, a ciertos espacios de poder, o incluso al sistema educativo universitario, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso requiere de inversión. Y por lo tanto, si ya desde un primer momento no hay una inversión en ese sentido, la tarea de poder visibilizar esas desigualdades que no son formales difícil, claro. Se multiplica por mucho, ¿no? Entonces, realmente los espacios, los partidos, los movimientos progresistas, sin duda la tienen muchísimo más difícil porque no solamente son contrahegemónicos, eso quiere decir que tienen que luchar contra lo que ya está instituido, sino que contrahegemónico también en el sentido de que tienen que luchar contra el poder, ¿no? Contra el poder que domina, ¿no? Que es justamente el que viene siendo instaurado por muchos años, que está ligado al patriarcado, que está ligado al colonialismo, que está ligado justamente a la concentración de poder en unas pocas manos en detrimento justamente de las mayorías populares, ¿no? Entonces, en ese contexto tan complejo es que los espacios, el progresismo, los partidos, los espacios progresistas tienen que operar, digamos, ¿no? Tienen que, por un lado, quienes nos posicionamos en estos espacios tenemos hay una buena noticia y una mala noticia, ¿no? La buena noticia es que contamos con que, bueno, estamos del lado de la verdad, por decirlo de alguna manera, con lo cual también podemos recurrir a la lógica, podemos recurrir a los ejemplos, y ahí volvemos a este planteo inicial que hacíamos de la pregunta, ¿no? La pregunta y la reflexión como una herramienta también fundamental en nuestras militancias, ¿no? Y también la autocrítica, ¿no? La autocrítica de la que también hablamos en la columna anterior, que tiene que ver con, bueno, no negociar agendas, porque no podemos negociar las agendas digamos, la lucha se tiene que dar y no se debe postergar las agendas. No se puede postergar y no se pueden negociar las agendas. Lo que sí tiene márgenes de revisión, por supuesto, son
los métodos, las metodologías y las formas, ¿no?, de llevar adelante nuestras militancias, que creo yo tienen que pasar un poco más, en muchos casos, cuando sea posible, justamente por el poder que tiene la pregunta, ¿no?, el poder que tiene la pregunta para interpelar, abrir dudas, ¿no?, sobre todo en aquel paradestinatario que es una categoría de Liceo Verón, el semiólogo, que hablaba, ¿no?, de los 3 destinatarios. El contradestinatario es alguien que no le vas a convencer nunca, porque ya tiene... Lo que cree, cree. No hay posibilidades exactamente de cambiar su opinión o su posicionamiento. El prodestinatario ya está convencido de lo mismo que vos, pero hay un paradestinatario que se suele decir que en nuestro país es el tercio blando electoral, en términos electorales, al que hay que volver a hablarle de otras formas, de otras maneras, hay que hacerle cuestionar lo que quizá en este momento piensa, y creo que la manera es no adoptando justamente las formas claro, de quienes tenemos enfrente, sino justamente también desde la propia militancia, la propia forma, el ethos, podríamos decir, de la propia militancia, apelar a esas otras formas que tienen que ver justamente con la persuasión, pero una persuasión inteligente. Y rápidamente, si tenemos un minuto más, sí, me gustaría dar unos ejemplos. En otros ámbitos, en otras geografías, cuando se habla de progresismo, por ejemplo en Estados Unidos se habla del progresismo woke, que tiene que ver esa palabra con estar despierto, ¿no?, ser crítico de alguna manera, pero que se usa también para descalificar, ¿no? Y tiene que ver con, hay cosas que son criticables, y esas cosas que son criticables se las procura o se trata de tomarlas como un todo. Todo lo que hace el progresismo es criticable, ¿no? Ese es el juego, la operación lógica que se intenta hacer. Y hay cosas que son criticables, a mi modo de ver, por ejemplo, con la censura de ciertas obras literarias que contienen una matriz, ¿no?, machista o racista. Y creo yo que en lugar de apelar a la censura, lo que hay que hacer en esos casos, por ejemplo, es apelar a la reflexión, al estudio, a poder decir cuál es el problema con esto, por qué esto va en contra de los principios que decimos sostener de una sociedad igualitaria y democrática. Claro. Pero no apelar a la censura, por ejemplo, ¿no? Y también quizás poder entender que hay cambios sociales que también requieren que los expliquemos, que podamos tener esta tarea pedagógica de poder explicar los porqués de muchas decisiones, ¿no? Y de poder también empatizar con ese sujeto histórico que es el que está de alguna manera en esa trama, ¿no?, de pensamiento hegemónico, y poder entender, por ejemplo, que un varón heterosexual cisgénero en las últimas décadas en nuestro país y en muchos países del mundo viene sintiendo subjetivamente que todos los demás grupos, claro, son los que ganan. Y para mí, ¿cuándo un derecho? Bueno, poder explicar que esa sensación de pérdida de derecho, en realidad, es eso, es una sensación, es una vivencia subjetiva. Objetivamente, todos esos derechos que los demás grupos sociales fueron ganando, claro, son los que él siempre los tuvo, por ejemplo, ¿no? Y si ese varón heterosexual, cisgénero, clase media alta, con propiedad, no racializado, pertenece a ese paradestinatario, a ese tercio blando, lo va a entender. En un punto, si hacemos bien las cosas, lo va a terminar entendiendo y va a terminar votando gobiernos que no van en contra de los intereses de las grandes mayorías. No puedo dejar pasar, no me voy a extender, prometo, Aldo, que no me voy a extender, no puedo dejar pasar una pregunta. Con todo lo que dijiste, contestame sí o no, hay un tema. ¿La Argentina es racista? ¿El fútbol argentino es racista? Sí, pero podemos trabajar en eso. Bueno, tenemos que trabajar en eso. Queda pendiente para otra columna, Jorge. Muchas gracias. Vale, gracias. Hacemos una pausa y seguimos con más Plural.